¿Hola? ¿Se me oye? ¿Hay alguien ahí? ¿Va entrando la gente? Sí. Ya veo una persona, veo dos personas. Bien. Se va llenando la sala. ¡Qué emoción! ¡Qué nervio! Bienvenido, amigos y amigas, a Historia de España sin selectividad. Yo soy Juan Jesús Pleguezolos, profesor de Historia de Instituto y creador de algunos exitosos podcasts como pueden ser Historia con el móvil e Historia de España para selectividad, podcast que ya fue número 1 en Spotify y un podcast que ahora vamos a continuar, vamos a hacer el complemento a ese podcast, vamos a continuar con este nuevo podcast Historia de España sin selectividad. Salimos de Puerto, empezamos un viaje por una de las epopeyas más fascinantes de la historia de la humanidad. Hablamos de la historia de España. Los que ya sois oyentes de Historia con el móvil o Historia de España para selectividad, ya sabéis que aquí no vamos a intentar demostrar que nuestra historia es la mejor o la peor. Eso ya lo tenemos superado. Sencillamente vamos a disfrutar nuestra historia y sobre todo a entendernos. En un momento de tanta confusión, en un momento de crisis, es más importante que nunca mirar atrás, entender qué viaje hemos realizado, observar nuestros cambios, observar y comprender por qué hemos llegado hasta aquí y por qué somos como somos. Si conseguimos comprendernos, podremos tomar mejores decisiones y tomar definitivamente un rumbo claro. Querido amigo, querida amiga, ¿me acompaña en este viaje? Y antes de empezar con este primer episodio, quiero recordarte que puedes adquirir mi libro Atrincherado en las redes. Lo puedes adquirir en mi blog www.elprofesorinquieto.com, en Amazon o en tu librería más cercana. Y también si quieres colaborar con este nuevo proyecto, te dejo un enlace a PayPal para así poder costear, por todos los gastos que tiene este proyecto, ya sea el micrófono, la bibliografía, el servidor, etcétera. Y bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de los yacimientos de Atapuerca. Vamos a empezar por los yacimientos de Atapuerca. Siempre decimos, hablamos de Atapuerca, pero Atapuerca es un conjunto de yacimientos que se encuentran en la localidad de Burgos. Y tenemos que decir que es uno de los yacimientos más importantes de la historia de la humanidad. Y para hablar de estos yacimientos de Atapuerca que pertenecen a la prehistoria, pues nos vamos al siglo XIX. Sí. Para hablar de la prehistoria, vámonos al siglo XIX. Estamos a finales del siglo XIX y los que han escuchado mi otro podcast, Historia de España para selectividad, ya saben que la industrialización en España se dio de una manera parcial. Se dio en algunos focos localizados del país, como pueden ser Cataluña, País Vasco, Málaga. ¿Y qué sucedía? Pues que la siderurgia del País Vasco, funcionaba a todo trapo. La industria siderúrgica del País Vasco necesitaba más y más metales. ¿Y dónde se podían encontrar los metales que necesitaba la industria siderúrgica del País Vasco? En la Sierra de la Demanda, que parte de ella está en Burgos. Así que se concedió una licencia a una compañía inglesa llamada The Sierra Limited Company. Y esta compañía, pues iba a construir un ferrocarril que iba desde la Sierra de la Demanda hasta Burgos. Y desde la Sierra de la Demanda se iba a llevar el hierro hasta Burgos y desde Burgos se iba a llevar al País Vasco. Bien, pues entonces se realiza el trazado de ese ferrocarril, de los raíles de ese ferrocarril que iban desde la Sierra de la Demanda hasta Burgos, y ese trazado pasaba por la Sierra de Atapuerca. Y ese trazado abrió un desfiladero de medio kilómetro en la Sierra de Atapuerca. A ese desfiladero también se le conoce como la trinchera. Bien, ¿qué sucede? Bueno, pues este ferrocarril se construye en 1896. Hay que decir que esa empresa termina fracasando. A comienzos del siglo XX, este ferrocarril se para porque, no estaba dando beneficio. Y entonces, ¿qué sucede? Que esa trinchera que se abre para construir ese ferrocarril, los raíles de ese ferrocarril, pues deja al descubierto algunos de los yacimientos más importantes del mundo. Pero demos otro viaje en el tiempo y en el espacio. Bien. Los yacimientos de Atapuerca son algunos de los yacimientos más importantes de la historia de la humanidad, pero ¿cómo llega el hombre a la península ibérica? ¿Cómo llega el hombre hasta ahí? Bueno, pues vámonos a África, este de África. Hará unos 7 millones de años, nada menos y nada más. Hay un cambio. Resulta que el este de África se separa
del resto del oeste de África y hay una gran brecha, se abre el Valle del Rift. Y al este de África hay un cambio climático, resulta que deja de llover y la vegetación cambia, de manera que un animal que vivía sobre los árboles tiene que bajar al suelo y tiene que adaptarse a vivir sobre la tierra. Y ese animal poco a poco se va irguiendo hasta que hace 4,5 millones de años tenemos nuestro primer gran tatarabuelo llamado Australopithecus afarensis. Y ese animal que poco a poco empieza a caminar erguido, un día, hace 2,5 millones de años, empieza a manipular objetos y a ese animal, a ese ya antepasado homínido, le llamamos ya Homo habilis. Y el Homo habilis está manipulando objetos y cada vez camina más derecho, hasta que hace 2 millones de años nace un tal Homo erectus, que ya caminaba erguido. Y este Homo erectus sale de África y se realiza la primera conquista del mundo. Así que hará unos 1,5 millones de años, más o menos 1,5, 1,4, 1,3, ese homínido, ese Homo erectus, o hay quien dice Homo ergaster, llega a Europa, ¿de acuerdo? Así que el ser humano aproximadamente llegaría a Europa, hará unos 1,5 millones de años. Y es ese hombre que llega a Europa, el que se introduce en Europa y llega hasta la península ibérica. Así que a nuestros primeros antepasados les llamamos Homo antecessor y principalmente son los humanos que encontramos en Atapuerca. Al Homo antecessor le sucede el Homo heidelbergensis, que también se encuentra en Atapuerca, y al Homo heidelbergensis le sucede el Homo neanderthalensis, que también se encuentra en Atapuerca. Así que volvamos a los yacimientos de Atapuerca. Dijimos que la construcción de ese ferrocarril abrió una trinchera. Bueno, pues en esa trinchera se han encontrado 3 yacimientos. Pero es que conectado a esa trinchera hay una cueva. Y a lo largo de esa cueva se han encontrado también varios yacimientos. Así que en Atapuerca tenemos 2 grupos de yacimientos arqueológicos. Los yacimientos de la trinchera y los yacimientos de la cueva mayor. En la trinchera del ferrocarril hay principalmente 3 yacimientos: la Sima del Elefante, la Grandolina y la Galería Zarpazos. Y en los yacimientos de la Cueva Mayor tenemos los siguientes yacimientos: el Portalón, la Galería de las Estatuas, la Galería de Sílex y la Sima de los Huesos. Entonces, los yacimientos de Atapuerca es un conjunto de distintos yacimientos. Tenemos los yacimientos de la trinchera y los yacimientos de la Cueva Mayor. Vamos a comentar los yacimientos de la trinchera del ferrocarril, que repito son la Sima del Elefante, la Grandolina y la Galería Zarpazos. Vamos a ver, la Sima del Elefante, que es una sima, por cierto. Una sima, ya saben que es una cavidad en la superficie terrestre. Y esta sima se hizo porque había un río subterráneo, ¿de acuerdo?, que acabó haciendo esa cavidad en la superficie terrestre. Y se llamaba la Sima del Elefante porque se encontraron unos restos que se pensaban que pertenecían a un elefante. Y luego no, resulta que pertenecía a un rinoceronte. Y tenemos que decir que ahí se han encontrado algunos de los restos humanos más antiguos de Atapuerca. Tenemos restos humanos de hace 1,2 millones de años, fíjense. Luego tenemos la Gran Dolina. Una dolina es una depresión en la superficie terrestre. Y tenemos que decir que ahí se han encontrado restos de hace 800.000 años y pertenecientes al Homo antecessor, del que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? El Homo antecessor. Y tenemos que decir que en este yacimiento se han encontrado las primeras muestras de canibalismo. Y el tercer yacimiento que se encuentra en la trinchera del ferrocarril es el de la Galería Zarpazos, y ahí se encuentran restos humanos de hace 300.000 años. ¿Y qué sucede en la galería? Bueno, pues esto es interesante. Resulta que, había una galería en el subsuelo y parte del suelo de la superficie terrestre se desprendió y acabó convirtiéndose aquello en una trampa natural. En una trampa natural, en mitad del suelo había unos agujeros. Así que los animales iban felices y contentos y de repente, ¡pum!, caían por el agujero, caían dentro de la galería, se mataban y eso lo aprovecharon los humanos, ¿de acuerdo?, para alimentarse. Bien, ya hemos hablado de los yacimientos de la trinchera del ferrocarril, que son la Sima del Elefante, la Grandolina y la Galería Zarpazos. Y ahora vamos a hablar de los yacimientos de la Cueva Mayor. La Cueva Mayor es una gran cueva y a lo largo de esa cueva hay distintos yacimientos. El primero de ellos, el Portalón, que está en la entrada. Y durante mucho tiempo fue como un refugio. Y ahí hay que decir que en ese Portalón se han encontrado restos desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce. Luego tenemos la Galería de las Estatuas, donde se han encontrado
restos de Homo neanderthalensis, también tenemos la galería de Sílex y tenemos la cima de los huesos. Importantísima la cima de los huesos. Se han encontrado miles de huesos de hace más de 400.000 años. ¿A qué especie pertenece? Hemos dicho que después de los Montecesor, ¿qué especie le sigue? El Homo heidelbergensis. Y es interesante, aquí se encontró una pelvis, a la que se le llamó Elvis. Se encontró un cráneo al que se le llamó Miguelón. Fíjense, 1992. Un cráneo de Homo heidelbergensis. Se le llama Miguelón. ¿Por qué se le llama Miguelón? Te perdono, o sea, si tienes menos de 30, 35 años, te perdono si no lo sabes. Pero si tienes más de 35, 40 años y no sabes por qué se le llamó Miguelón, estamos en 1992. Ese cráneo se descubre en 1992. ¿Por qué? Es en homenaje a Miguel Indurain, que por aquellos años estaba arrasando en el Tour de Francia, ¿no? Y luego hay que decir que se encuentra un bifaz entre numerosos restos humanos, un bifaz que no pegaba ahí, no se entiende por qué ese bifaz se encuentra entre esos restos humanos, ¿de acuerdo? No está como fuera de contexto y probablemente ese bifaz que se encuentra al lado de esos esqueletos humanos sea una de las primeras muestras de rituales funerarios de la humanidad. Y hasta aquí el episodio de hoy. Y te digo una cosa, si quieres subir de nivel, si quieres ya profundizar en este episodio de la historia, te voy a dejar en el enlace del programa enlaces a los episodios de mis otros podcasts. De Historia con el Móvil te enlazaré a un episodio que se llama La evolución humana. De Historia de España para selectividad te enlazaré a otro episodio que se llama Prehistoria en la península ibérica. También decirte que tengo un montón de proyectos relacionados con la educación, que si quieres estar al tanto de todos ellos, sígueme en mis redes sociales. Soy el profesor inquieto en Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y soy el profe inquieto en Twitter. Te dejo los enlaces en las notas del programa. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo episodio.